Hola a todos, vamos a continuar con las clases. Entonces habíamos demostrado el teorema de Kray-Milman para puntos extremos que dice que si tiene un subconjunto compacto y convexo de un subconjunto de Rn, entonces el conjunto de puntos extremos siempre es distinto del vacío y K es igual a la envolvente convexa de los puntos extremos. ¿Está bien? Entonces vamos a probar ahora dos consecuencias de este resultado. Tiene muchas, pero vamos a en particular probar pues, algunas. Entonces, bueno, lo que estamos viendo acá es que los puntos extremos resuelven la pregunta dado A o K, ¿no? Dado K, subconjunto de Rn, existe A, subconjunto de K compacto, tal que K, pero aquí vamos a ponerle, ¿no? K, no le puse, dado K, subconjunto de Rn compacto y convexo, existe A subconjunto de K, tal que K es igual a la envolvente convexa de A. ¿Está bien? Pues sí, entonces lo que estamos viendo es que los puntos extremos resuelven esta pregunta, ¿no? La respuesta pues, sería los puntos extremos, ¿no? Bueno, entonces lo que vamos a probar ahorita es que de hecho los puntos extremos es el conjunto más chico que tienen esta propiedad, ¿no? Si ustedes agarran un subconjunto de K, compacto y convexo, tal que K es igual a la envolvente convexa, entonces los puntos extremos están contenidos en ese conjunto. ¿Está bien? Es el más chico con esa propiedad. Entonces aquí vamos a ponerle proposición. Entonces dice, sea K subconjunto de Rn compacto y convexo. ¿Está bien? Y sea A subconjunto de K. Entonces, K es igual a la envolvente convexa de A. O sea, que tiene la misma propiedad que hacen los puntos extremos. Sí, solo sí. Sí, solo sí. Los puntos extremos de K está contenido en A. ¿Está bien? Contienen a los puntos extremos. Es el conjunto más chico de entre todos los que tienen la propiedad de que la envolvente convexa de ese conjunto nos da el total K. Vamos a poner eso, ¿no? Es decir, los puntos extremos del conjunto K es el conjunto más chico en el sentido de del orden de contención, tal que la envolvente convexa de los puntos extremos de K es igual al conjunto K. Entonces, bueno, la demostración en realidad pues ya no es así como muy complicada porque, por ejemplo, si queremos hacer la ida, ¿no? Entonces sea A subconjunto de K, tal que K es igual a la envolvente convexa. ¿Está bien? Y también un punto los puntos extremos. Sea X en los puntos extremos de K, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si X no estuviera en A? Si X no está en A, entonces, pues tendríamos que A está contenido en K menos X, ¿no? Porque pues A es un subconjunto de K. Y estoy diciendo que no es X, ¿está bien? Y como
K menos X es convexo por ser punto extremo. Es una de las equivalencias que vimos de punto extremo, ¿no? Un punto X es punto extremo si cuando le quitan el conjunto ese punto sigue siendo convexo. Entonces, como este es convexo, entonces si ustedes toman las envolventes convexas, pues les va a quedar algo así, ¿no? Les va a quedar, la contención se conserva, la envolvente convexa de A, ¿no? Está contenido en la envolvente convexa de K menos X, pero este es convexo, entonces esto es K menos X. Pero A, ¿qué propiedad cumple? Pues tiene que ser igual a la envolvente convexa de ese conjunto es K. Entonces esto es K y esto es pues una contradicción, ¿no? Porque X está acá, ¿no? Es un punto de K. Los puntos extremos, recuérdense que siempre son subconjuntos del conjunto. Siempre, siempre, siempre. No son subconjuntos de Rn, sino del conjunto. Entonces no puede ser. Entonces esto no puede pasar. Entonces, esto vino de suponer que X está en A. Entonces, digo que X no está en A. Entonces X está en A. Entonces los puntos extremos está contenido en A. ¿Está bien? Ahora aquí no usamos el teorema de Krein-Milman, ¿se dan cuenta? ¿No? Ese es con propiedades. Entonces ahora el regreso. Entonces, pues ahora supongamos que tenemos A un subconjunto de K, tal que los puntos extremos de K está contenido en A. ¿Está bien? Entonces, por el teorema de Krein-Milman, pues ¿qué se tiene? Se tiene que K es igual a la envolvente convexa de los puntos extremos de K, ¿no? Y este está contenido, ¿no? Por la contención esta de acá, que es la hipótesis, en la envolvente convexa de A, ¿no? Entonces, y esta parte siempre estaba contenido en K, porque A es un subconjunto de K, y si ustedes toman la envolvente convexa de ambos lados, pues este lado va a quedar la envolvente convexa de K, pero pues eso es K porque es convexo. Entonces queda encerrado, ¿no? Entre este conjunto. Entonces de aquí se deduce que entonces de aquí se deduce que K es igual a la envolvente convexa de A. Y ya. ¿Sí? Entonces, pues es una propiedad ahí interesante que tienen los puntos extremos. Que ser el conjunto más chico que satisface esa condición, ¿no? Entonces, ese es un resultado que quería probar ahorita. El otro tiene que ver con máximos y mínimos para funciones lineales, fíjense. Entonces, otra proposición. Vamos a poner el teorema, porque luego en los libros aparece este como teorema. Teorema de Minkowski. Para funcionales, ¿no? Para funcionales. Entonces dice, sea f de Rn en R una función lineal. ¿Está bien? Y sea K un subconjunto de Rn compacto y convexo. ¿Está bien? Un triángulo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿no? Esta es una función continua. Recuerden que las transformaciones lineales de Rn en R, de hecho en general de Rn en Rm, lo hicieron en la tarea, dan funciones continuas. Entonces, una función continua definida en un compacto, si ustedes lo restringen acá, el compacto debe tener máximos y mínimos. Pero lo que resulta es que en este caso los máximos y mínimos se alcanzan en los puntos extremos. Entonces, vamos a ponerlo escrito. Entonces, existen puntos x0, y0, y aquí lo interesante, ¿no? En los puntos extremos de acá, tal que f de x0
es igual al máximo de los valores absolutos f de x con x en k, ¿sí? O sea, restringida la función al compacto, ahí el máximo se alcanza en un punto extremo y el mínimo también. Y f de y0 es igual a el mínimo de los f de x tal que x está en k. ¿Está bien? Entonces, pues dice más o menos así, ¿no? Si ustedes tienen acá, por ejemplo, una funcional de R2 a R, pues va a dibujar un plano, ¿no? Tienen aquí una función lineal, entonces debería ser algo así, ¿no? Pues no, algo así, ¿no? Entonces, si ustedes dibujan su triángulo, ¿no? Por acá, no sé, ¿no? Hay algo compacto convexo, estos son sus puntos extremos, ¿no? Entonces, aquí arriba, en la superficie, pues va a dibujar su respectivo. Bueno, va a dibujar ahí un respectivo triángulo, ¿no? Bueno, no sé cómo sea. Ya se salió, ¿no? Ahí el dibujo, algo así, ¿no? Entonces el máximo se va a alcanzar pues exactamente en los puntos extremos, en los vértices. ¿Está bien? Entonces pues vamos a demostrar este teorema. Imagínense que este está coloreado, ¿no? Algo así. Bueno, entonces pues, la demostración en realidad es muy sencilla. Entonces fíjense, demostración. Entonces como les había dicho, pues sabemos que existe, ¿no? Dado que f es continua, ¿no? Y k compacto, existe, bueno, vamos a hacerlo. Existen A y B en K tal que f de A pues es igual al máximo de los f de x tal que x está en K, f de B es igual al mínimo de los f de x tal que x está en K, ¿no? Algo así. ¿Está bien? Entonces, pues vamos al teorema de Minkowski. Por ejemplo, para A, como A está el teorema de Klein-Milman, perdón, como A está en K y por el teorema de Klein-Milman esto es igual a la envolvente convexa de los puntos extremos de K. Entonces, pues ¿qué nos dice la envolvente convexa de un conjunto, no? Recuerden que si un punto está en la envolvente convexa es porque es combinación convexa de puntos en el conjunto, es decir, puntos en los combinación convexa de puntos en los puntos extremos. Entonces, hasta podemos decir que son n más 1 por el teorema de Carateuil, ¿no? Entonces, existen x1 hasta xn más 1, ¿no? En los puntos extremos, tal que esto me falta, ¿no? Y escalares lambda 1 hasta lambda n más 1 menor o igual que 1 y mayor o igual que 0, ¿no? Tales con la suma de los lambda i desde igual a 1 hasta n más 1 igual a 1, tal que x se escribe como, no, perdón, no es x, es a, ¿no? Tal que a se escribe como la suma de los lambda i por xi desde igual a 1 hasta n más 1. Es una combinación convexa de puntos extremos. ¿Está bien? Entonces, fíjense, lo que vamos a probar es que existe i, afirmamos, que existe i, ¿no? En 1 hasta n más 1, tal que vale el supremo, tal que vamos a llamarle el máximo, vamos a llamarle alfa, vamos a ponerle por acá, vamos a llamarle alfa, vamos a definirlo como beta, ¿no? Vemos que existe i tal que f de xi es igual a alfa y esto ya resolvería el problema, ¿no? Hay un punto extremo que alcanza el máximo, ¿no? Bueno, pues ¿qué pasaría si no?
Si esto no fuera cierto, ¿qué tendríamos? Tendríamos que, ¿qué estaríamos diciendo? Uy. Si esto no fuera cierto, entonces, para todo i, f de x es como alfa es el valor máximo de los valores en k, tendríamos que, en particular, esto sería menor estricto, ¿está bien? Entonces, como no es igual ninguno, entonces esto sería menor estricto que alfa. Para todo i, bueno, le puse aquí, bueno, para todo i, en 1 hasta n más 1, ¿no? Ahí acomódenle bien. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense. Entonces, alfa es igual a f de a, ¿no? Lo que escribimos acá, esto de acá, ¿no? Pero alfa, digo a, es igual a la combinación convexa, esta de acá. Está bien, entonces la voy a sustituir. Entonces esto es igual a f de la suma de lambda i por ahí hasta n más 1. Pero esto es igual a la suma de lambda i por f de ai desde i igual a 1 hasta n más 1, porque es lineal, ¿no? Pero cada uno de estos es menor estricto que alfa. Ah, perdón, no es ahí. Aquí estoy mal. Aquí es xi, ¿no? Aquí lambda i por xi, lambda i por xi. Entonces, pero cada uno de estos f de xi es menor que alfa. Entonces la suma debe ser menor estricto, o sea, ahí se conserva el menor estricto, de lambda i por alfa, desde i igual a 1 hasta n más 1. Pero, pues como este es factor común, no pueden factorizar y les va a quedar así, ¿no? Pero esto suma 1, entonces esto es igual a alfa. Entonces es una contradicción, ¿no? Porque alfa no puede ser, esto es una contradicción porque alfa no es menor que alfa, ¿no? Entonces, pues sí, existe y tal que f de xi es igual a alfa, ¿no? El otro está igual, lo único que va a cambiar es la desigualdad porque va a ser el mínimo, ya no lo escribimos. Pero pues si ustedes lo observan bien la demostración es lo mismo. Análogamente, existe j, ¿no? Existe j tal que f de xj es igual a beta. Ya, ¿no? O sea, como el dibujo. Hay un punto extremo donde se alcanza, digamos, ¿cuál sería? Pues aquí como que el valor mínimo no se alcanza a ver, pero lo mejor es ¿no? Aquí se alcanza el valor mínimo y aquí como que está más para arriba, en este punto extremo se alcanza el valor máximo hacia arriba, ¿no? ¿Está bien? Vamos hacia acá. Bueno, ya no lo dibujo, ¿no? Pero debería dar un valor ahí. ¿Está bien? Bueno, y entonces ese es esas dos son aplicaciones sencillas del teorema de Klein-Milman. Hay muchas y les digo, tiene más importancia en análisis funcional. Sale seguido el teorema de Klein-Milman. En otras áreas ustedes pueden encontrar aplicaciones de ese teorema. Bueno, y entonces aquí terminamos la sección de puntos extremos. Entonces ya a lo mejor les dejo una pequeña tarea. Y vamos a pasar a unos teoremas que se llaman teoremas de Helly. Y eso lo vemos mañana. Esos son teoremas muy interesantes porque ahí muchas cosas ni siquiera están enunciadas en términos de convexidad. Pero para su demostración se usan cosas de convexidad. Entonces son interesantes porque se ve que escondido ahí está la convexidad. ¿Está bien? Pero bueno, eso lo vemos la siguiente clase. Y bueno, una otra cosa. Este teorema vale para funciones convexas. Pero como no hemos visto eso, no lo voy a poner. Entonces aquí lo voy a poner observación. El teorema anterior vale para funciones convexas. Funciones convexas pueden pensar que son como la norma,
Las funciones normas son funciones convexas. Eso puede decir que todas las normas sobre un compacto alcanzan su máximo y su mínimo en los puntos extremos. ¿Está bien? Que es bueno, eso lo vamos a ver con cuidado cuando veamos funciones convexas, o será mejor será ese tema que yo les deje para que expongan, digo, que lo desarrollen y me lo envíen a donde me lo están enviando, ¿no? Y la única razón es que en realidad aquí, si ustedes se dan cuenta, por acá, por dónde está, acá, en realidad lo único que se necesita es menor o igual. Y eso es precisamente lo que hacen las funciones convexas. Eso es lo que precisamente hace una norma. Si ustedes f lo ponen como si fuera una norma, ahí tienen un menor o igual y jala igual. Pero bueno, eso como no lo hemos visto, lo vamos a dejar para después. Bueno, entonces hasta aquí el video. Nos vemos. Hasta luego. No.